¿Cómo puedes ser tan egoísta?, gritó mi padre, su rostro enrojecido mientras caminaba de un lado a otro por la sala de su casa de vacaciones en Bear Lake. Tu hermana necesita ese dinero para su nuevo negocio. Tú tienes más que suficiente. Me quedé allí, atónita, sin palabras, con la factura del impuesto a la propiedad aún en la mano, el golpe inesperado de la noche. Lo que debía ser una cena familiar tranquila, de domingo, se había convertido en un interrogatorio sobre por qué ya no estaba cumpliendo con mis responsabilidades económicas. Me llamo Luis Walsh y a mis 33 años he construido una carrera exitosa como trader autodidacta. No nací en una familia adinerada. Todo lo que tengo lo he conseguido a base de incontables noches sin dormir, estudiando patrones del mercado y asumiendo riesgos calculados. Durante los últimos 5 años había estado pagando discretamente los impuestos de la propiedad de la casa de vacaciones de mis padres, cubriendo los pagos del auto de mi hermana menor, Megan, y financiando los viajes familiares sin quejarme. Era mi forma de devolverles algo a la familia que me crió. O al menos eso creía. Papá, he estado pagando todo durante años. Conseguí decir finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. Los impuestos de la propiedad, los viajes de negocios de Megan, las cuentas médicas de mamá que el seguro no cubría. Nunca he pedido nada a cambio, pero no puedo seguir haciéndolo para siempre. Mi madre permaneció en silencio en el sofá, con los ojos fijos en sus manos entrelazadas en su regazo. No me miraba, y eso me dolió más que los gritos de mi padre. Te dimos todo cuando crecías, continuó mi padre, ignorando por completo mis palabras. Y ahora que te necesitamos, nos abandonas, mientras tu hermana intenta hacer algo de su vida. Fue entonces cuando noté el sobre en la mesa de centro, parcialmente oculto bajo una revista. Un documento oficial asomaba por la esquina, y pude distinguir las palabras Fondo Fiduciario y Megan Walsh en negrita. Mi estómago se hundió. Extendí la mano para tomar el sobre antes de que mi padre pudiera detenerme. Luis, eso es privado, gruñó, pero era demasiado tarde. Ya estaba leyendo el documento, mis manos temblando mientras la verdad se revelaba en un lenguaje frío y legal. Mi padre había creado un fondo fiduciario sustancial para Megan, solo para Megan. El mismo padre que me dijo durante años que no había suficiente dinero para ayudarme con la matrícula universitaria, obligándome a trabajar en varios empleos mientras estudiaba. El mismo padre que ahora esperaba que yo financiara su lujoso estilo de vida, mientras, en secreto, aseguraba el futuro de mi hermana. ¿Cuándo pensabas decirme esto?, susurré, sintiendo una frialdad recorrerme el cuerpo. De repente toda mi vida cobró sentido. El favoritismo, las diferentes expectativas, las constantes exigencias disfrazadas de deber familiar. Mi padre me arrebató el documento, pero el daño ya estaba hecho. Los números estaban grabados en mi memoria. $350,000 destinados a Megan, con disposiciones adicionales para futuras contribuciones. Todo mientras a mí me decían repetidamente que las finanzas familiares eran ajustadas. No se suponía que vieras eso, murmuró, doblando el papel y metiéndolo de nuevo en el sobre. Claramente, respondí con voz vacía. Eso explica por qué nunca me ayudaron con mis préstamos estudiantiles. Creciendo, el patrón siempre había estado allí. Megan tomaba clases de baile mientras a mí me decían que me enfocara en los estudios. Para su cumpleaños 16 le regalaron un auto. Yo tomé el autobús hasta que ahorré lo suficiente en mi trabajo de medio tiempo para comprar un Honda usado. Cuando llegó la universidad, Megan asistió a una universidad privada con apoyo familiar, mientras yo tuve que conseguir becas y trabajar 30 horas a la semana en una cafetería local. Siempre pensé que se debía a cambios en la situación financiera o a diferentes enfoques de crianza. Nunca quise creer lo que ahora tenía enfrente. Mis padres simplemente valoraban más a Megan. Cariño, mi madre finalmente habló, con ese tono suave y tranquilizador que ahora reconocía como manipulación. Tu hermana necesita más ayuda que tú. Siempre has sido tan independiente, tan capaz. Estamos orgullosos de lo bien que te las has arreglado por tu cuenta. La lógica retorcida me dejó sin aliento. Me castigaban por mi éxito, mientras que Megan era premiada por su dependencia. Todas las veces que pedí ayuda, dije despacio, los recuerdos volviendo en oleadas. Cuando trabajaba 2 empleos en la universidad y apenas dormía. Cuando mi auto se averió y no podía pagar las reparaciones. Cuando necesitaba un depósito de seguridad para mi primer apartamento. Dijeron que no podían ayudar. Pero el dinero estaba ahí. Solo estaba reservado para Megan. Mi padre se removió incómodo.
Las decisiones de inversión no son tan simples, Luis. Tuvimos que pensar en el futuro. Solo que no en mi futuro, respondí. Pensé en todo el dinero que había pagado por ellos a lo largo de los años. Solo los impuestos de la propiedad de esta casa de vacaciones costaban $8,700 al año. Los cubrí durante 5 años seguidos, además de otros innumerables gastos. Incluso pagué $12,000 por la reparación del techo el verano pasado sin quejarme. Todo mientras ellos aseguraban secretamente un fondo para mi hermana. Mi padre deslizó la factura del impuesto a la propiedad por la mesa. Los impuestos vencen el próximo mes, dijo, y la asociación de propietarios aumentó sus tarifas otra vez. Lo miré incrédula. Después de todo lo que acababa de descubrir, todavía esperaba que pagara. La audacia era asombrosa. Algo dentro de mí cambió en ese instante. Un ajuste fundamental. Me habían tomado por tonta. Pero eso terminaba hoy. Me encargaré de ello, dije en voz baja tomando la factura. Mi padre suspiró aliviado, sin notar la determinación en mi mirada. El camino de regreso a mi apartamento en el centro de Salt Lake City fue un borrón. Las montañas cubiertas de nieve, que normalmente me traían paz, ahora parecían mirarme con juicio contra el cielo oscurecido. Había sido una completa ingenua. Al llegar a casa, ignoré mi teléfono. Seguramente mi padre asegurándose de que no me echara atrás con la factura. Y abrí mi laptop. Con manos temblorosas, abrí una carpeta que había mantenido meticulosamente durante años, pero que nunca pensé que necesitaría usar. Contribuciones financieras, familia. El archivo que apareció representaba miles de dólares que había destinado a las necesidades de mi familia. Impuestos de la propiedad. $43,500 pagos del auto de Megan. $17,680 nuevo techo de la casa de vacaciones. $12,000 gastos médicos de mi madre. $8,200 vacaciones familiares financiadas como regalos. $22,450 en total. $103,830 en 5 años. Todo mientras mis padres construían un fondo secreto para mi hermana. Mi teléfono vibró con un mensaje de Megan. Papá dice que estás siendo difícil con los impuestos. No seas egoísta, Luis. Solté una risa amarga. Por supuesto que tomaba a su lado. Otro mensaje de mi padre. Contamos contigo para esos impuestos. No nos falles. Ni un gracias. Ni un reconocimiento. Solo la expectativa de que siguiera financiando su estilo de vida. A la mañana siguiente, llamé a mi oficina para reportarme enferma y conduje directamente a ver a Joseph Klein, el asesor financiero que me había ayudado a construir mi patrimonio. Joseph revisó mi lista, con los ojos cada vez más abiertos. ¿Y nunca has pedido reembolso? Son familia, respondí simplemente. Quería ayudar. Joseph se quitó las gafas y me miró con seriedad. Luis, tu generosidad es admirable, pero esto no es sostenible. Estás perjudicando tu propio futuro financiero mientras fomentas la dependencia. Esto no es saludable para ninguno de ustedes. Lo sé ahora, dije en voz baja. Acabo de descubrir que han creado un fondo fiduciario sustancial para mi hermana, mientras me dejan cargar con todos estos gastos. La expresión de Joseph se oscureció. Eso cambia las cosas. Durante las siguientes 2 horas elaboramos un plan. Necesitaría documentación, declaraciones notarizadas de todas mis contribuciones, recibos formales, un desglose completo de todo lo que había dado. Joseph me recomendó a un colega suyo, un contador forense llamado Víctor Hernández, especializado en disputas financieras. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, preguntó Joseph al finalizar nuestra reunión. Los conflictos familiares por dinero pueden volverse feos muy rápido. Pensé en el documento del fondo fiduciario, en los años que me habían dicho que no había suficiente dinero para ayudarme mientras Megan recibía todo. Pensé en la factura del impuesto sobre la propiedad que mi padre había deslizado por la mesa, con la expectativa casual de que yo la pagaría. Estoy segura, dije, con más firmeza de la que había sentido en días. Es hora de que entiendan exactamente cuánto he estado contribuyendo todos estos años y lo que sucede cuando esa contribución se detiene. Cuando salí de la oficina de Joseph, sentí algo que no había experimentado en años en lo que respecta a mi familia. Poder. Una semana después de descubrir el fondo fiduciario, me senté en la oficina de Víctor Hernández, rodeada de montones de documentos. El contador forense había estado organizando meticulosamente mis contribuciones financieras a la familia Walsh durante los últimos 5 años. Tu documentación es impresionantemente detallada, observó Víctor mientras revisaba los estados de cuenta bancarios y los recibos. La mayoría de las personas no guardan registros tan minuciosos.
Mi experiencia en el trading diario me había inculcado buenos hábitos de registro. Cada transacción, cada transferencia, cada gasto, todo meticulosamente rastreado y categorizado. ¿Cuál es el daño total? Pregunté, preparándome para la respuesta. Víctor deslizó un documento por su escritorio. El saldo final era peor de lo que había calculado inicialmente. $118,745. Los $14,915 adicionales provienen del interés que has perdido al desviar estos fondos de tus propias inversiones, explicó. Basándonos en el rendimiento de tu portafolio en este periodo, es una estimación conservadora. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. Los números hacían que la traición fuera concreta, innegable. ¿Y ahora qué?, pregunté. Depende de lo que quieras, respondió Víctor. Si buscas una restitución legal, podemos construir un caso, aunque los asuntos financieros familiares pueden ser complicados sin acuerdos escritos. Si simplemente estás documentando esto para tu propio cierre o como una herramienta de negociación en discusiones familiares, podemos preparar un informe financiero detallado. La segunda opción, dije. Por ahora. Mientras Víctor preparaba la documentación, mi teléfono vibró con mensajes de texto. Papá, aún no he recibido el pago del impuesto. La fecha límite se acerca. Megan, papá dice que está siendo difícil con el dinero. Después de todo lo que han hecho por ti. ¿En serio, Luis? Silencié mi teléfono sin responder. ¿Qué se pregunten? 3 días después recibí un informe financiero notariado de la oficina de Víctor. El documento detallaba cada centavo que había contribuido a mi familia en los últimos 5 años, categorizado por destinatario, propósito y fecha. Incluía un cálculo de la oportunidad de inversión perdida y una declaración de Joseph Klein verificando la legitimidad del análisis. Esa misma noche recibí una llamada de mi madre. Luis, tu padre está preocupado por el pago del impuesto a la propiedad. Comenzó con su voz cuidadosamente modulada para ocultar cualquier tensión. La fecha límite es la próxima semana. Sé cuándo vence, mamá. Bueno, ¿te encargarás de ello? Siempre has sido tan confiable con estas cosas. La suposición casual en su voz encendió algo en mí. 5 años de pago sin un solo gracias. 5 años de dar mientras ellos aseguraban el futuro de Megan en secreto. No esta vez, dije en voz baja. Un largo silencio. ¿Qué quieres decir? Que ya no voy a pagar los impuestos de la propiedad ni ningún otro gasto familiar. Pero contamos contigo. El dinero ya está asignado en otro lugar. Su voz adquirió un tono frenético. ¿Al fondo fiduciario de Megan, quieres decir? Las palabras flotaron entre nosotras. Otro largo silencio. Tu padre me dijo que lo viste. Luis, tienes que entender. Lo entiendo perfectamente, mamá. Entiendo que he contribuido casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años. Mientras tú y papá me decían que no había suficiente dinero para ayudarme con mi educación o mi vivienda. Entiendo que he estado financiando su estilo de vida mientras aseguraban el futuro de Megan. Eso no es justo, protestó débilmente. No, no lo es, coincidí. Y ya terminé con esto. Colgué la llamada y apagué el teléfono completamente, sabiendo que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Mi padre no aceptaría esto sin luchar. Siempre había visto mi apoyo financiero como una obligación, no como un acto de generosidad. A la mañana siguiente, abrí mi computadora portátil e hice 3 cambios importantes. Primero, cancelé el pago automático del auto de Megan. Segundo, me eliminé como pagadora autorizada en todas las cuentas familiares. Tercero, transferí $120,000 de mi cuenta de corretaje a un nuevo fondo de inversión etiquetado como Mi Futuro. Por primera vez en años me sentí libre. El peso de las constantes expectativas financieras familiares se había desvanecido de mis hombros. Las repercusiones fueron rápidas y explosivas. Al mediodía mi teléfono estaba bombardeado con mensajes. Lo encendí durante mi hora de almuerzo, observando las notificaciones inundar la pantalla con un extraño desapego. Megan había llamado 7 veces antes de enviar una serie de mensajes cada vez más desesperados. Megan, ¿qué demonios, Luis? El banco dice que mi pago del auto fue rechazado. ¿Estás tratando de arruinar mi historial crediticio? Tengo planes este fin de semana. Papá, llámame de inmediato. Este comportamiento es inaceptable. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades con esta familia. Ignoré a todos y me concentré en mi jornada de trading. Los mercados eran volátiles y requerían toda mi atención. Solo después de cerrar mis posiciones escuché el único mensaje de voz que había dejado mi madre.
Luis, por favor. Su voz temblaba. Tu padre está fuera de sí. El aviso de impuestos llegó con una advertencia de recargo por demora. Megan no puede hacer el pago de su auto. Lo perderá. No entendemos por qué estás haciendo esto. Podemos hablar de lo que sea que te haya molestado. Por favor, llámanos. Sin mención del fondo fiduciario. Sin reconocimiento de los años de apoyo financiero que les había dado. Solo presión para que todo volviera a ser como antes. Estaba componiendo una respuesta cuando mi intercomunicador sonó. Señorita Walsh, su padre está aquí exigiendo verla. Está bastante insistente. Mi estómago se tensó. Dígale que no estoy disponible. Dice que no se irá hasta que baje. Suspiré. Entonces llame a la policía si se niega a irse. Muy bien, señorita. 20 minutos después recibí un mensaje de mi primo Thomas. Thomas, acabo de ver a tu tío Greg siendo escoltado fuera de tu edificio por seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? No había hablado con Thomas en meses. Yo, estoy bien. ¿Disputa financiera familiar? Su respuesta me sorprendió. Thomas, ya era hora de que te defendieras. La forma en que te han tratado comparado con Megan ha sido injusta durante años. Miré mi teléfono. Siempre había asumido que nadie más en la familia notaba la disparidad. La validación de Thomas fue inesperada y profundamente reconfortante. El timbre de mi puerta sonó a las 7 p.m. Miré por la mirilla y vi a Megan de pie, con los brazos cruzados y el pie golpeando impacientemente el suelo. Abrí la puerta pero bloqueé la entrada. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Repitió incrédula. Quiero que me expliques por qué de repente estás actuando como una loca. Mi pago del auto rebotó. Papá dice que te niegas a pagar los impuestos de la casa del lago. Correcto, respondí con calma. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? El problema es que he contribuido con casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras que papá ha estado financiando en secreto un fideicomiso para ti. La expresión de Megan titubeó. Primero sorpresa, luego culpa y finalmente enojo defensivo. Eso es diferente, insistió. El fideicomiso es para mi futuro. Necesito esa seguridad. ¿Y yo no? Siempre has sido la inteligente, dijo, como si eso lo explicara todo. Tienes tu elegante carrera en inversiones. Yo aún estoy tratando de encontrar mi camino. A los 31, Megan, mientras yo pago tus cuotas del auto y financio las vacaciones familiares. Se sonrojó. Nunca te habías quejado antes, porque no sabía que me estaban manipulando. No sabía que mientras drenaba mis cuentas para ayudar a la familia, papá estaba canalizando dinero a tu fideicomiso. No es tanto dinero, murmuró. $350,000 es una cantidad significativa. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Cómo sabes la cifra exacta? Vi el documento. Un silencio tenso se instaló entre nosotras. Entonces, de manera asombrosa, Megan intentó otro enfoque. Su expresión se suavizó mientras tomaba mi brazo. Mira, Luis, entiendo que estés molesta, pero somos familia. Te necesitamos. Papá dice que sin el pago de impuestos podrían perder la casa del lago. Di un paso atrás, rompiendo el contacto. Eso ya no es mi problema. ¿Dejarías que la pierdan? ¿El lugar donde pasamos nuestros veranos? ¿Cómo puedes ser tan fría? Miré a mi hermana, realmente la miré, y vi la sensación de derecho que había sido cultivada en ella toda su vida. Sinceramente, no podía comprender por qué dejaría de apoyar económicamente a la familia. Tienen opciones, dije. Podrían usar parte de tu fideicomiso. El rostro de Megan se endureció. Eso no es justo. Sonreí con tristeza. No, Megan. Nada de esto ha sido justo. Cerré la puerta con suavidad, pero con firmeza, en su cara. Pasaron 2 semanas. La fecha límite para el pago de los impuestos de la propiedad llegó y se fue. Mantuve el silencio con mis padres y Megan, enfocándome en mi trabajo y en mi propia planificación financiera. Joseph me ayudó a reestructurar mi portafolio de inversiones ahora que ya no estaba desangrando dinero por mi familia. La diferencia era enorme. Podía aumentar significativamente mis contribuciones para la jubilación e incluso considerar comprar una pequeña propiedad vacacional para mí. Mi recién encontrada paz se rompió cuando recibí un correo electrónico del tío Pete, el hermano de mi padre. Luis, ¿qué está pasando con Greg y la casa del lago? Me pidió un préstamo de $10,000 para cubrir impuestos y penalizaciones. Dijo algo sobre que te negaste a ayudar a la familia. Esto no suena como tú. Me quedé mirando la pantalla, dejando escapar una risa amarga. Así que mi padre estaba buscando dinero de otros miembros de la familia, en lugar de tocar el sagrado fideicomiso de Megan. Compuse cuidadosamente mi respuesta.
adjuntando un resumen en PDF de mis contribuciones financieras a la familia en los últimos 5 años, junto con una breve explicación sobre el fideicomiso. La respuesta del tío Pete llegó en menos de una hora. Dios santo, Luis, no tenía idea. Nadie la tenía. Greg ha estado diciendo que lucha por ayudar a sus 2 hijas por igual. Esto cambia las cosas. Al día siguiente, mi primo Thomas llamó. Luis, hay algo que debes saber, dijo con urgencia. Este fin de semana habrá una reunión familiar en casa de tus padres. ¿Sobre qué? Tu papá la convocó para hablar sobre tu abandono de la familia. Está tratando de poner a todos en tu contra. Mi estómago se encogió. Gracias por decírmelo. Hay más, continuó Thomas. Escuché a mi papá hablando con el tuyo. Están planeando hacerte sentir culpable para que no solo reanudes los pagos, sino que cubras todas las penalizaciones e impuestos atrasados. Lo están planteando como si estuvieras destruyendo el legado familiar. La audacia era impresionante. ¿Vas a ir a esa reunión?, pregunté. Sí. Y tú también, dijo Thomas con firmeza. Necesitas dejar las cosas claras. Yo te respaldaré. Acepté, aunque la ansiedad me carcomía por dentro. Enfrentar a mi padre frente a toda la familia sería difícil, pero quizás necesario. Cuando llegó el sábado, elegí cuidadosamente un traje negro profesional que siempre me daba confianza en negociaciones difíciles. Conduje hasta la casa de mis padres con toda la documentación financiera de Víctor, incluyendo declaraciones notariadas y cálculos de oportunidades de inversión perdidas. El salón quedó en silencio cuando entré. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, claramente en medio de un discurso. Tíos, tías y primos estaban sentados en la sala, con expresiones de confusión y preocupación. Megan estaba sentada junto a nuestra madre en el sofá, ambas incómodas. Luis, mi padre se recuperó rápidamente. Me alegra que hayas decidido unirte. Justo estábamos discutiendo la situación de la Casa del Lago. Estoy segura de que sí, respondí con calma, colocando mi portafolio sobre la mesa de centro. Y estoy segura de que les diste toda la información financiera relevante. Sus ojos se entrecerraron. Estamos discutiendo tu negativa a cumplir con tus obligaciones familiares. Interesante, abrí mi portafolio, porque tengo 5 años de registros financieros que muestran más de $118,000 en obligaciones familiares que ya he cubierto. Dinero que, aparentemente, no estaba disponible para mi educación o vivienda, pero sí para el fideicomiso de Megan. Un murmullo recorrió la habitación. Mi tía Catherine, siempre directa, habló. ¿Qué fideicomiso? Miré a mi padre dándole la oportunidad de responder. Cuando permaneció en silencio, pasé copias del documento, resumen a todos en la sala. Durante los últimos 5 años, he pagado los impuestos de la Casa del Lago, cubierto los pagos del auto de Megan, financiado vacaciones familiares y más, sumando casi $120,000. Durante ese mismo periodo, mis padres establecieron un fideicomiso de $350,000 exclusivamente para mi hermana. La habitación estalló en voces superpuestas. El rostro de mi padre se puso rojo de furia. Estos son asuntos privados de la familia, rugió. Exactamente, intervino el tío Pete, poniéndose de pie. Asuntos familiares, y en esta familia deberíamos tratar a nuestros hijos por igual. No esperaba tanto apoyo. La reunión terminó con mi padre saliendo furioso y mi madre siguiéndolo con lágrimas en los ojos. Megan permaneció inmóvil en el sofá, evitando el contacto visual con todos. La familia se quedó, asimilando la revelación. No tenía idea de que esto era tan grave, dijo la tía Catherine, revisando los documentos. Greg siempre nos hizo creer que tú eras la exitosa que no necesitaba ayuda, agregó el tío Pete, sacudiendo la cabeza. Esto no está bien. Si has estado pagando esos impuestos todo este tiempo, deberías tener alguna participación en la propiedad. No había considerado este ángulo. La casa de vacaciones estaba a nombre exclusivo de mis padres, a pesar de mi significativa inversión financiera en ella. No quiero la casa, expliqué. Solo quiero que reconozcan la injusticia de la situación. Thomas puso una mano en mi hombro. El reconocimiento no es suficiente, Luis. Debe haber consecuencias. 3 días después de la reunión familiar, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi padre. Sin disculpas, sin reconocimiento de haber hecho algo mal, solo 4 palabras secas. Los impuestos de la propiedad están vencidos. Me quedé mirando el mensaje, incrédula ante su audacia. Después de todo lo que se había revelado, él seguía tratándome como su cajero automático personal. Esa noche recibí una llamada inesperada de mi madre. Luis, su voz sonaba vacilante.
Tu padre no está manejando bien esto. La casa del lago significa todo para él. ¿Más que tratar a sus hijas con igualdad?, pregunté. Su silencio lo decía todo. Mamá, he contribuido con casi $120,000 a esta familia. Papá creó un fondo fiduciario de $350,000 para Megan, sin jamás ofrecerme un apoyo similar. La diferencia es abismal. Lo sé, admitió en voz baja. Siempre supe que no era justo, pero tu padre es quien toma las decisiones financieras, terminé por ella. Lo entiendo, pero aquí es donde se acaba. A la mañana siguiente, le respondí a mi padre con un solo archivo adjunto, una fotografía del registro financiero completo y notariado de mis contribuciones en los últimos 5 años, con el total resaltado en rojo. No era necesario ningún mensaje adicional. La documentación hablaba por sí sola. Una hora después de enviar la foto, mi teléfono sonó. Esperaba la voz airada de mi padre, pero en su lugar escuché a Megan. «¿Luis?», sonaba alterada. «Papá me acaba de mostrar toda la documentación que enviaste. ¿De verdad es tanto? ¿Más de $118,000? Sí, lo es», confirmé. Cada centavo documentado y verificado por un contador forense. Hubo un largo silencio. «No tenía idea», dijo finalmente. «Papá siempre me dijo que solo estabas ayudando un poco aquí y allá porque te sobraba dinero. Nunca mencionó que estabas cubriendo gastos importantes mientras él construía mi fondo fiduciario». Su voz se quebró en las últimas palabras. Por primera vez escuché un remordimiento genuino en mi hermana. «Luis, yo no sé qué decir. Me siento terrible. No es enteramente tu culpa», concedí. «Papá creó esta situación. Pero yo me beneficié de ella», respondió. «Y nunca lo cuestioné. Solo asumí que merecía la ayuda». Siguió otro largo silencio. Luego Megan me sorprendió. «Voy a arreglar esto», declaró. «No es justo». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, colgó. Al día siguiente, recibí documentación oficial del abogado de mi padre. Los impuestos de la Casa del Lago habían sido pagados en su totalidad, junto con una enmienda legal a la propiedad. Ahora poseía el 25% de la casa. Adjunto había una nota del abogado explicando que Megan había insistido en usar fondos de su fideicomiso para cubrir los impuestos y los honorarios legales de la transferencia de propiedad. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Esto no era necesario. La familia ayuda a la familia. No respondí. Su mensaje demostraba que aún no entendía o se negaba a reconocer la injusticia fundamental de sus acciones. Minutos después llegó otro mensaje, esta vez de mi madre. Tu padre está luchando con esto, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti por defenderte. Yo debería haber hecho lo mismo hace años. Esa noche, Megan volvió a llamar. Le pedí a papá que dividiera el fondo fiduciario equitativamente entre nosotras, dijo. Al principio se negó, pero el tío Pete y la tía Catherine me respaldaron. Se reunirá con su asesor financiero mañana para hacer los arreglos. Sentí que se me quitaba un peso de encima, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Reconocimiento, justicia, respeto. Gracias, Megan, dije con sinceridad. No, respondió ella. Gracias a ti, por obligarnos finalmente a enfrentar la verdad.